En Cristo Jesús tenemos autoridad. Y esa autoridad no es por algo que hayamos hecho nosotros, sino porque Él vino a esta tierra, fue a la cruz, pero al tercer día resucitó. Y esa autoridad que Él ganó es la que les da también a sus hijos, a los que creemos en Él, a los que seguimos a Dios Padre, a Cristo el Hijo y al Espíritu Santo. Entonces esa autoridad es en la que estamos parados para vivir una vida sobrenatural. Ponete de pie conmigo un segundito donde estás, pero con energía, con ganas, ahí con fe, y preguntarle al que tengas al lado y al que tengas atrás. Dice ponete de pie para que sea más fácil que te gires, ¿entendés? Pero a todo lo que tengas cerca le tenés que preguntar, ¿y si es real? ¿Y si es real? ¡Ey! Y si es real que Dios sana, y si es real que el Espíritu Santo cambia vidas, y si es real que el Señor puede cambiar tu historia, y si es real que el poder de Dios está disponible para nosotros, que tenemos autoridad. Por eso, ¿dónde estás? Acompáñame a orar con tus manos en alto. Señor, gracias. Gracias, Dios, por este hermoso momento que estamos viviendo. Gracias porque nos has dado la armadura de la fe para poder crecer en lo que tenés para nosotros. Señor, hoy creo que será una noche de milagros, una noche de libertad, una noche de salvación. Que todo espíritu contrario ahora cae en el nombre de Jesús. Te declaro libre en el alma, libre en la mente, libre en el espíritu, libre en el cuerpo. Los enfermos son y serán sanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, ahora sí estamos listos para predicar. Toma tu asiento y ¿dónde está? Amén. Lo creo por la fe. Creo que el Señor lo hará. Y voy a fundamentar todo esto que dije ahora. Personalmente, encontrarme con Cristo fue encontrar gozo. Conocer a Cristo, no al Dios de mis papás, sino al Cristo que me salvó, el que está disponible para cada uno de nosotros. Cambió mi historia. Y lo primero que hizo el Señor en mi vida cuando me encontré con Él fue encontrar un padre. Porque durante un tiempo, por una enfermedad, un accidente, no pude estar cerca de mi papá, que fue súper presente toda mi vida, gracias a Dios. Pero en ese momento, en esos 2 años, hubo una distancia que generó en mí un espíritu de orfandad. Y el que no tiene padre, muchas veces les cuesta encontrar causa. Uno de los grandes problemas de esta generación es que por la división y la ruptura que el enemigo generó en la familia, lo que pasa es que la falta de una figura paternal o maternal ha engendrado una generación que no encuentra su causa, no encuentra el destino, porque lo primero que en realidad necesitan es amor para luego manifestar algo. Entonces eso generó un vacío, una falta de causa. Pero cuando nosotros, a través de conocer a Dios nuestro Padre, sanamos heridas del pasado, somos restaurados en el corazón, encontramos Padre y encontramos causa, porque el Padre nos da un destino. Entonces eso fue lo que pasó en mi corazón, encontrar al Señor, y encontré un motivo por el cual vivir. Y eso fue lo primero que Dios hizo. Pero luego, a través de un proceso, Dios fue trayendo libertad, fue trayendo sanidad. Y también salvación fue lo primero que recibí del Señor. Y de eso hoy te quiero hablar de una palabra llamada sozo. Sozo. En ese proceso de sanidad, de liberación, de restauración que el Señor hace en nosotros, fue cada vez un aumento en mi fe también, en creer que Dios podía sanar. Lo había visto durante muchos años en mi vida, pero muchas veces me costaba creer que eso también podría fluir a través mío y a través de otras personas. De hecho, cuando volví al Señor, tuve 3 meses de vergüenza, que no me animaba a volver a la iglesia por el qué dirán, una estupidez más grande que una casa. De hecho, cuando uno habla de otro, habla más de esa persona que del otro que habló, ¿no? O sea, pero bueno, la cuestión es que volví a la iglesia y volví en medio de una campaña evangelística donde había milagros, y volví a servir de camillero. Muchos de ustedes no tienen ni idea de lo que es eso, ¿no? Hay muchos que no saben, pero
Ser camillero, ¿qué es una campaña? Una campaña es cuando se predica a cielo abierto en un lugar generalmente descampado, y es una campaña de milagros, una campaña de salvación. Es llevar adelante una tarea para que muchas personas encuentren salvación y milagros. E hicimos una campaña con el hermano Carlos Anacondia en el año 2013, y ese fue un momento en el cual volví al Señor en diciembre de 2013. Fueron 13 días de campaña. Y cada vez llegaba más gente, y cada vez ser camillero era más desafiante. Y como te digo, el Señor fue sanando mi corazón, fue trayendo soso a mi vida, que ya te voy a explicar lo que es, pero en un proceso. Había encontrado padre, había encontrado causa, sabía que quería vivir para servir al Señor, pero había cosas en mi interior que debían tratarse. ¿Cuántos todavía tienen cosas en su interior que deben tratarse? Claro. Entonces yo servía de camillero, y el camillero en sí servía de dos cosas, de camillero y de consejero. El consejero lo que hacía era tomaba los datos de aquellos que venían por primera vez a la campaña. Y yo estaba ahí. Y del camillero yo iba variando entre los dos chalequitos de color que te daban. El camillero tenía color amarillo. Estoy dando detalles para que te imagines la escena. Fue acá enfrente de la estación Muñiz, ahí en el predio AMU se llama. Y el camillero tenía que cargar a los que eran libres en su corazón, los que experimentaban libertad de opresiones, de demonios. Entonces, hay personas que viven una manifestación del Espíritu Santo en su vida cuando Dios los toca, cuando Dios hace algo en ellos. Y había personas que solamente se caían al piso y uno los cargaba para que no se lastimen. Entonces cargábamos en los hombros, los llevábamos hasta la carpa de liberación que había para que conversen con una persona. Pero había otros que estaban, claro, que a veces se manifestaban un poco más, y yo estaba en proceso, y sigo estando en proceso de que el Señor trate conmigo. Entonces, algunos de esos medio que me pegaban, ¿viste? Y al primero yo no hice nada, porque, ay, Señor, bueno, estamos sirviendo. ¿Qué? Ya el día 7, el que me pegaba, ¿viste? Demonio inmundo, ¿viste? Era como que... porque estaba en un proceso, y ese proceso de sanidad fue general. Y aunque yo vi esas cosas toda la vida, me costaba creer a veces que Dios podía hacer algo así a través de mi vida, en un ambiente en el que estemos liderando juntos. Pero creo de todo corazón que Dios lo puede hacer. El Señor me volvió a recordar esto, creo que fue a principio de este año, cuando hubo un día que hubo un sábado que sentí el Señor de orar por milagros, y luego al mes vino Bautista Pochi a contar que había recibido sanidad en su córnea, creo que era, y claro, yo en ese momento había orado por él, pero después dije, bueno, si pasa, Señor, Dios quiera que sí, pero pasó, ¿entendés? Y hace 2 sábados vinimos, oramos, y ese fue 2 o 3 sábados de sentir que el Señor quería traer sanidad, y compartimos palabra de Dios que dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y 2 semanas después viene una de las chicas de cultura que va a contar su testimonio, no sé si mañana o el otro domingo, que fue sana de escoliosis, que el Señor la sanó en ese momento. Entonces ahí es donde el Señor me viene recordando ese tiempo, hey, la sanidad no solamente es para que lo veas en otros también y en otros grandes, sino que puede también ocurrir en cada uno de nosotros. Vos podés orar por los enfermos y que sean sanos. El otro día también en la última presentación de niños, en la anteúltima, un domingo a la noche, en medio de las canciones, yo estaba así, modo novela venezolana, con los ojos cerrados, mirando al cielo, y viene un hombre y me toca, y yo lo miro, y Gaby se asusta y dice, ¿qué pasó? Claro, ese hombre hace 2 años se había caído arreglando su cancha de pádel. Y se había caído y tenía un accidente casi terminal en su cabeza y en su cerebro. Y ese hombre es el papá de un amigo mío de tenis de toda la vida. Y ese amigo me llamó y me dijo, vení por favor, orá al hospital. Yo no era pastor ordenado todavía, y hice algo que no lo hagas, pero yo dije, soy pastor, tengo que pasar a orar. Pero tenía fe que se iba a sanar. Digo, si este amigo me llamó, no sé, hay días que uno se levanta con más fe. ¿Les pasa eso o no? Yo sé, este amigo me llamó porque se va a sanar en el nombre de Jesús. Estábamos el hombre en la cama llorando y todos los enfermeros médicos dando vueltas. Y digo, bueno, Señor, en el nombre de Jesús vos tenés que hacer algo, Señor. Y el hombre ahora está sano. Vino a presentar a su nieto.
Y ese es el poder de Dios real en medio nuestro. Y eso es lo que está disponible. Por eso te pregunto, ¿y si es real? ¿Y si es real? A veces no lo creemos realmente que puede pasar, pero esta noche te quiero invitar a creerlo de todo corazón. ¿Cuánto está creciendo su fe en este momento? Mi fe está creciendo, está aumentando por lo que Dios va a hacer. Mira lo que dice Salmo 51:12. Dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque cada persona que se encuentra con Cristo encuentra gozo. Porque Cristo resolvió el mayor problema que el ser humano no podía resolver, que es la muerte. Un concepto conocido, compartido por muchos hombres de Dios famosos es: nadie muere ateo. Todos, cuando ven que el avión empieza a caer o en la cama del hospital, elevan una oración al cielo. Y Cristo resolvió esa incertidumbre de qué pasa después de la muerte. El Evangelio, lo que hoy se está predicando en este lugar, es la buena noticia, la buena nueva. Pero si no entendemos la mala noticia, no entenderemos la buena noticia. ¿Y cuál es la mala noticia? La mala noticia es que la paga del pecado es muerte. Y que el hombre, el ser humano, pecó contra Dios y fuimos separados de la gloria de Dios. Pero la buena noticia es que Cristo vino entre nosotros. Y Él se entregó como un cordero sin mancha, sin pecado. ¿Para qué? Para cubrir los pecados de todas las personas que creen en Él y volver a tener comunión con el Padre. Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta de todo aquel que escucha el Evangelio? Fe y arrepentimiento. Repetí conmigo, fe y arrepentimiento. Y la semana pasada hablé de arrepentimiento y hoy te quiero hablar más todavía de fe, de crecer en fe. Porque solo es salvo quien cree la buena noticia, quien cree en Cristo. Pero además de Cristo resolver ese mayor problema, que es la muerte, y resolverlo con vida eterna, no solo tenemos vida eterna, que es el mejor regalo, sino que también tenemos un regalo en esta tierra. Y el regalo, además de la vida eterna, que es lo mejor en esta tierra, es vida abundante. Vida abundante. Que tengas al lado, ayúdame a decirle vida abundante. Vos me ayudás, yo toso y seguimos, ¿ok? Yo creo, vos creés primeramente para una vida eterna. Cuando crees en Cristo Jesús, sos justificado por tus errores, acontece una regeneración en tu interior, naces de nuevo, eso es lo que pasa, y crees primeramente para vida eterna. Ahora, hoy te quiero desafiar a creer constantemente, todos los días de tu vida, para una vida abundante. Mira lo que dice Jesús en Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Eso es lo que el enemigo viene a hacer. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Pero el Señor dice, yo he venido para que tengan vida. Y cuando dice la palabra vida, en realidad es vida eterna para nuestro entendimiento. Para el Señor es vida porque para Él la vida ya es eterna. Porque Él es el primogénito de la creación. Él existía antes que todas las cosas. Para Él es que fueron creadas todas las cosas. Entonces Él dice, he venido para que tengan vida eterna y para que la tengan en abundancia, vida abundante acá en la tierra. Después Marcos 10, 28 al 30. Pedro, uno de los discípulos, uno de los seguidores de Cristo, que luego fue amigo y luego fue testigo, el apóstol Pedro le empieza a reclamar a Jesús y le dice, Jesús, ¿qué de nosotros que hemos dejado todo por seguirte? Es como que Pedro hizo una pregunta que necesitábamos también todos escuchar y resolver. Señor, ¿qué pasa cuando alguien deja todo por seguirte? Y Jesús, mira lo que contesta y dice, les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras por amor a mí y por amor al Evangelio, recibirá en este mundo 100 veces más casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque con persecuciones, y en el mundo venidero recibirá la vida eterna. Pero te quiero preguntar, ¿realmente lo crees? ¿Realmente crees que
esto es real? ¿Realmente crees que Dios vino para que tengas, que Jesús vino para que tengas vida y la tengas en abundancia? ¿Realmente crees que el Señor sana? Mira lo que dice Mateo 7, esto los chicos de pantalla no lo van a tener, pero Mateo 7, versículos 7 al 11, no, al 8 dice, pidan y se les concederá lo que pidan. Mateo 7, 7. Pidan y se les concederá lo que pidan. Busquen y hallarán. Toquen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Si su hijo le pide pan, ¿quién de ustedes será capaz de darle una piedra? Y si le pide pescado, no le van a dar una serpiente venenosa, ¿verdad? Pregunta a Jesús. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuántos son papás acá? A ver, ¿cuántos padres hay? Somos malos y son malos. Y sí, porque Dios, bueno hay uno solo, ¿o no? Que es el Señor. Todos tenemos maldad en el corazón. Dice, si ustedes que tienen maldad en el corazón saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan? ¿Realmente crees que el Señor tiene cosas buenas para tu vida? ¿Realmente crees que el Señor puede traer sanidad a tu enfermedad? ¿Realmente crees que Dios te puede hacer libre de ese pensamiento obsesivo, rumiante que está en tu mente con el que venís cargando hace tiempo? ¿Realmente crees que Dios te puede hacer libre de ese bucle en el cual estás viviendo? Ese círculo vicioso donde siempre caes en lo mismo. ¿Realmente crees que Dios puede liberarte? Nosotros avalamos y creemos obviamente en la ciencia, en la psicología y en la psiquiatría, y hay cuestiones que deben resolverse ahí y está muy bien que sea así, nuestra pastora es psicóloga, pero además de creer en eso, también creemos en que Dios puede sanar toda enfermedad. Salud física, salud mental, salud emocional, opresiones, todo el Señor lo puede hacer. Pero ¿vos realmente lo crees? ¿Estás pidiendo? ¿Estás buscando? ¿Estás llamando? Porque eso es lo que vamos a hacer esta noche. Ahora, ¿cómo entrar a esta vida eterna y abundante? ¿Cómo responder al sacrificio de Jesucristo? ¿Cómo responder al amor de Dios? Fe y arrepentimiento. No existe fe genuina sin arrepentimiento. Y la decisión de fe y la decisión de arrepentimiento nos lleva a la salvación. Ahora, no solo la salvación como una vida eterna, la cual es lo más importante y lo más real y lo que más creemos, sino también salvación como la palabra sozo. Sozo es una palabra griega y es la palabra que Jesús usó para hablar de Zaqueo. ¿Te acordás de la historia de Zaqueo? Vamos a leerla juntos. Mirá lo que dice Lucas 19:1. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Y allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos. Él trataba de ver a Jesús, pero era de baja estatura y había tanta gente que no alcanzaba a verlo. Entonces se adelantó corriendo al lugar por donde Jesús iba a pasar y se subió a un árbol para poder verlo. Cuando Jesús pasaba por ese lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida porque quiero quedarme hoy en tu casa. Zaqueo se bajó a toda prisa y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar. Se fue a quedar en la casa de un pecador. Zaqueo se levantó y dijo: Señor, voy a dar la mitad de todo lo que tengo a los pobres. Y si a alguien le he robado, le devolveré 4 veces lo que le robé. ¡Wow! Arrepentimiento. Y miren lo que Jesús responde a esa fe y ese arrepentimiento de Zaqueo. Jesús le dijo: hoy la salvación ha llegado a esta casa. ¿Sabes cuál es la palabra en el griego que se utiliza para salvación en este pasaje? Es la palabra sozo. Este hombre también es uno de los hijos de Abraham, dice. El Hijo del Hombre vino a buscar a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Pero esa palabra que dice ahí, sozo, salvación,
Soso no solamente incluye la salvación para vida eterna cuando creemos en Cristo, sino que soso incluye tres cosas: salvación, sanidad y liberación. Cuando experimentamos soso al creer en Cristo, somos salvos, sanos y libres. Y eso es lo que cada persona que se entrega al proceso de Dios en su vida experimenta. Primero es salvo en el espíritu, es sano en su cuerpo y es libre en su alma. Soso es una palabra que reúne los tres aspectos de nuestra vida. En la Biblia se utiliza esta palabra para describir los tres tipos de milagros: el milagro de salvación, el milagro de sanidad y el milagro de liberación. Y en lo que recién leímos, cuando Jesús le dice a Zaqueo, la salvación ha llegado hasta casa, le dice, soso llegó a esta casa. ¿Qué significa esto? Que llegó la restauración a la vida de Zaqueo. Soso, el poder de Dios en acción, rescata a las personas del poder del diablo y las coloca debajo de la autoridad del reino de Dios. Y cuando nosotros creemos esto por la fe, donde hay enfermedad, llevamos sanidad. Donde hay personas en cadenas, llevamos libertad. Donde hay personas yéndose al infierno, proclamamos salvación en el nombre de Jesús. Ahora, ¿dónde está la palabra soso en la Biblia? Vamos a repasar varios pasajes. Por ejemplo, cuando soso se quiere referir a salvación, vamos a leer este pasaje de Romanos 10, 8 al 11. La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás soso. Estás rápido, bien. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo, soso. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será defraudado. Acá soso se utiliza como salvación, vida eterna. Efesios 2:8 también como salvación, porque por gracia ustedes han sido sosos, salvados mediante la fe. Luego también soso se expresa como sanidad física. Mira Mateo 9:20 al 22, la historia de la mujer del flujo de sangre. En esto una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Esa mujer pensaba, si al menos logro tocar su manto quedaré sana. Jesús se dio vuelta, la vio y dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado, tu fe te ha soso. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Marcos 6:56, donde quiera que iba Jesús, en pueblos, ciudades o campos, colocaban los enfermos en las plazas, les suplicaba que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes los tocaban quedaban sanos. Sanidad física. Marcos 10:52, puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, soso. Sanidad física. Y también está soso como liberación expresado de otra forma en la Biblia. Lucas 8:36 dice, los que habían presenciado estas cosas contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado, claro. Había experimentado libertad, había experimentado soso. Segunda de Timoteo 4:18, mira lo que dice el apóstol Pablo. El Señor me librará de todo mal, me hará libre de todo lo que el enemigo quiera hacer. Traerá soso a mi vida. Por eso un soso es algo que vivimos en toda la historia que tengamos como cristianos en el Señor. Porque Él nos libra de todo mal, Él nos libró de todo mal, Él nos librará de todo aquello que el enemigo quiera hacer en nuestra contra. Él seguirá trayendo sanidad y Él nos salvó. El Señor nos preservará. Ahora, ¿cómo se aplica esto en nuestras vidas? ¿Cómo se aplica el soso en nuestra vida? De la misma forma que Jesús hacía milagros, somos llamados a vivir la vida de Cristo en la tierra. Soso era una gran parte de la vida de Jesús en la tierra. Y estamos llamados a manifestar soso
en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Pero te tengo que preguntar una vez más, ¿realmente lo crees? Si viniste con alguna enfermedad hoy, ¿realmente crees que Dios puede traer sanidad? ¿Que puede traer libertad? No importa cuánto que crezcamos en la fe, no importa cuánto desarrollo personal tengamos, siempre habrá algo que mejorar en nuestra vida si nos exponemos a la presencia de Dios. Siempre va a haber un nuevo paso porque estamos siendo santificados. ¿Te acordás que hablamos de eso el sábado pasado? Un proceso en nuestra vida. Y para entender dónde es que precisamos ser perfeccionados, debemos entender de qué estamos compuestos. Nosotros como seres humanos somos cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Y para encontrar un punto saludable de desarrollo, debemos distribuir nuestro tiempo en las tres cosas. En el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Y hay gente, sí, desbalanceada. Hay personas, por ejemplo, súper enfocadas en lo espiritual, que está bueno, pero descuidan su cuerpo. ¿No es así? Pasa eso. O hay personas súper enfocadas en su cuerpo y están 24/7 en el gym y todo el tiempo en eso, pero descuidan su vida espiritual. O hay otros que descuidan su alma. No tratan sus emociones, sus pensamientos, sus voluntades, sus deseos. Ahora, ¿cómo sería un equilibrio en las tres áreas? Es algo que todos tenemos el desafío de llevarlo adelante. En el cuerpo sería un equilibrio en la alimentación, en el ejercicio físico, en el descanso. En el alma son las emociones, sentimientos, pensamientos, voluntades, deseos. Alimentar el alma a través de libros, a través de cursos, a través de cuidar la familia, darle el tiempo que corresponde a las personas que merecen tenerlo. Porque el Señor viene a traernos un soso completo en nuestra vida. Cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu lo alimentamos en ayuno y oración. Por eso esta semana te motivamos a hacerlo. Lo alimentamos leyendo la palabra de Dios, siendo parte, sirviendo en algún ministerio, congregándose. Alimentamos el espíritu. Independientemente de tu experiencia caminando con Cristo, estoy seguro que todavía hay cosas de las cuales tenés que deshacerte en la vida. Todos las tenemos, ¿o no es así? Hay cosas en las cuales yo tengo que despojarme, y en intimidad con Dios vas a encontrar esas áreas en tu vida donde necesitarás mayor madurez para desarrollarte y despojarte de aquello que te está impidiendo vivir el soso que Dios tiene para vos. Porque todos estamos de acuerdo ya que Dios tiene vida abundante para nosotros y que vos la podés experimentar. Y en ese proceso de santificación siempre tenemos algo que mejorar, y eso es bueno, porque que siempre tengamos algo para mejorar mantiene nuestro corazón humilde. Nos mantiene en humildad. Y el soso se extiende a todas las áreas de nuestra vida. Actúa en el espíritu por medio de la salvación. Actúa en el cuerpo por medio de la sanidad, como los testimonios que te conté. Y actúa en el alma por medio de la liberación. Te repito eso: espíritu, salvación; cuerpo, sanidad; alma, liberación. Y si creemos en las enseñanzas de Jesús, ¿cuántos creen en lo que Jesús dijo? Si creemos en Él, el Espíritu Santo hará que el soso de Dios fluya en y a través de nuestra vida. Pero para sostenernos en esto necesitamos entender algo importante. Tenemos que estar atentos a algunas mentiras del enemigo. Que tengas cerca, decirle: presta atención. Pero no solo a este mensaje, presta atención en tu vida. Presta atención a algunas mentiras del enemigo. Porque esas mentiras del enemigo sutilmente se entrometen en medio de tus convicciones. ¿Nunca tuviste un día que decís: ¿cómo estoy pensando esto? ¿Te pasó eso o no? Mira la estupidez que estoy pensando. El enemigo entrometiéndose. Y esas mentiras nos desvían de la verdad de la palabra de Dios. Y de esa forma dejamos de creer en el poder del Espíritu Santo como un estilo de vida.
ya que estoy contando mi testimonio, no es que lo hago así para poder traer a la realidad lo que puede pasar con algunas mentiras. Al tener tantos años de iglesia, me ha pasado que a veces he dejado de creer en el poder de Dios por cómo personas manipulan ese poder. Pero esa es una mentira del enemigo, que está actuando igual que actuó siendo serpiente en el huerto del Edén. ¿Qué hizo? Trajo una media verdad. Medias verdades, pequeñas mentiras que van sembrando en vos incredulidad. Pero lo peor de esto es que dejás de creer que Dios tiene el poder para sanar, que Dios tiene el poder para liberar y que Dios también lo quiere hacer en tu vida. Hoy vengo a recordarte que no le creas al diablo y que le creas al Dios que puede sanarte, pero no solo que puede, sino que quiere sanarte. Que puede liberarte, pero no solo que puede, sino que quiere liberarte. Soso es un recordatorio poderoso contra las mentiras que distorsionan nuestra identidad en Dios. Sos hijo, hija de Dios. Y aquellos que creen en la verdad son libres. Y la verdad por encima de cualquier otro concepto es Cristo. Porque además de afirmarlo a través de la palabra de Dios, podríamos empezar a hacer referencias cruzadas. Por ejemplo, yo un día tengo que traerte todo esto. Vamos a hacer referencias cruzadas de cómo la Biblia, escrita por un montón de autores, sigue un hilo conductor a través de miles de años. O cómo la Biblia en realidad es el libro antiguo con más copias y más documentos que respaldan que es verdadera. Más que cualquier otro documento de un autor antiguo, la palabra de Dios demuestra esa fidelidad y fiabilidad. Entonces, el poder de Dios en acción, el soso de Dios, nos viene a recordar: hey, mi identidad en Cristo es que soy amado. Mi identidad en Cristo es que soy hijo, hija de Dios. Mi identidad en Cristo es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que Él puede sanar y que si la sanidad no llega en un momento, no es porque Él no quiera hacerlo, sino porque Él todavía tiene un proceso en mi vida. Y si Dios permite que toda la vida que camine sea mediante una enfermedad, es porque eso está glorificando a Dios, porque hay personas en tu entorno que a través de esa enfermedad estarán llegando al Señor. La historia de nuestra iglesia, el mayor avivamiento de caudal de vida fue cuando nuestro pastor, mi papá, sufría cáncer. Y era increíble, él predicaba y vomitaba por la quimioterapia en medio del mensaje. Y lo increíble era que durante 7 años hubo un avivamiento de sanidad en nuestra iglesia. Y la gente se sanaba de cáncer, venía con los estudios y mi papá no. Decís, pero Dios, ¿qué onda o no? ¿No te pasaría eso por la cabeza? Señor, ¿por qué? Pero claro, el Señor se estaba glorificando a través de esa enfermedad. Y a los 7 años fue dado de alta y fue sano para la gloria de Dios. Tuvimos otro proceso igual con nuestro apóstol Pedro, que es cuando atravesó el accidente. Y Dios trajo una respuesta y es: el accidente que vos atravesaste es para que una nueva generación se levante. Entonces Dios permitiendo situaciones con un destino y un propósito. Y tal vez si Dios permite que atravesemos enfermedad es porque tiene un propósito en eso, pero no es porque Él no pueda sanarte. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a conformar? No, vas a orar toda la vida por sanidad. Y si ocurre, gloria a Dios. Y si no ocurre, gloria a Dios también, porque en Él, además de vida abundante, tengo vida eterna. Una vez
que experimentamos soso, que es lo que vas a experimentar esta noche en el nombre de Jesús, tenemos que, mira, luego de esta noche, de lo que Dios va a hacer en tu vida, hay algo que tenés que examinar. ¿Te vas a acordar de esto o no? Vas a recordarlo, si no, toma las notas de esto. Tenés que examinar en tu vida, tenés que examinarla completamente para cerrar toda brecha, toda puerta abierta al enemigo. Una vez que experimentás sanidad, una vez que experimentás libertad, sobre todo en el área de liberación, luego de ese tiempo tenés que buscar qué puerta quedó abierta al enemigo y cerrarla, cerrarla, cerrarla. Cerrar toda puerta de esclavitud de una vida pasada. Esa puerta puede ser enojo, mentiras, odio, resentimiento, algún enemigo, algún pecado oculto, cualquier puerta abierta a lo que no tiene que ver con el plan de Dios en tu vida, cerrarla, cerrarla, cerrarla. Pero para esto, luego de experimentar el soso de Dios, tenemos que convivir diariamente con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Él está en nosotros y con nosotros. Y esa convivencia diaria con el Espíritu Santo afirmará en nuestro interior lo que Dios ya hizo una vez. Afirmará la alegría de nuestra salvación. Afirmará nuestra libertad como hijos de Dios. Nos posicionará como hijos sanos y no como personas dolientes durante toda la vida. Convivir diariamente en la presencia de Dios nos recuerda todos los días: hay vida abundante a tu disposición. Hace un tiempo hicimos una dieta con Gaby que nos hizo bien realmente para cambiar hábitos, no fue cambio de hábitos, pero era una nutricionista cristiana y ella decía: apenas te levantás, lo primero es decirle buen día, Espíritu Santo. Y a veces lo hacemos en chiste, para hincharnos entre nosotros, pero más allá de la alegría de despertarse, es decir: Espíritu Santo, buen día. Es decirlo con fe. Es decir: Señor, Dios del cielo y de la tierra, gracias porque estás conmigo. Y esa verdad, al iniciar tu día, te posiciona en el recordatorio de que hay vida abundante a tu disposición. Hay vida abundante a tu disposición. Buen día, Espíritu Santo. Gracias por darme un nuevo día de vida. Gracias por sanarme. Gracias por hablarme en medio del proceso de la sanidad. Sí, pero pastor, vos no sabés los años de proceso de sanidad que vengo esperando o de libertad.